5 pueblos para vivir tranquilo en España, donde vivir el sueño europeo. Imagínate vivir en un lugar donde el estrés no existe, donde el aire es puro, las calles son silenciosas y las montañas o el mar están a solo unos pasos. En un mundo cada vez más acelerado, miles de personas están buscando algo más que una ciudad para vivir, buscan paz, belleza, comunidad y conexión con la naturaleza. En este video, te llevaremos por 5 pueblos únicos en España que no solo ofrecen tranquilidad y bajo costo de vida, sino también historia, cultura, paisajes de ensueño y una calidad de vida que muchos solo encuentran en sus sueños. Desde el corazón de Galicia hasta la costa andaluza, descubrirás rincones mágicos que te harán pensar seriamente en empacar tus maletas. Prepárate para enamorarte de estos destinos que podrían cambiar tu forma de vivir para siempre. Comenzamos. Cudillero, Asturias. Imagínate despertar cada mañana con el olor a mar, rodeado de casas de colores que trepan por la montaña, en un puerto pesquero donde el tiempo parece haberse detenido. Bienvenido a Cudillero, uno de los pueblos más tranquilos y pintorescos de España. El pueblo colorido que cuelga del mar Cantábrico y donde la vida sabe a calma y sal. En Cudillero el estilo de vida es perfecto para quienes buscan paz, seguridad y una conexión directa con la naturaleza y el mar, sin gastos excesivos. Los servicios de luz, agua, calefacción y alimentación son en promedio más bajos que en ciudades como Oviedo o Gijón. Cudillero es ideal para jubilados, parejas jóvenes o simplemente personas que busquen vivir en la tranquilidad de un pueblo. Cudillero fue fundado por pescadores nórdicos, según la leyenda, aunque la primera mención histórica data del siglo XIII. Su arquitectura es única con casas colgantes pintadas de colores vivos, apiladas como un anfiteatro natural mirando al puerto. En Cudillero las calles son estrechas y empedradas, llenas de encanto y tradición. No hay semáforos, ni prisas, todo invita a caminar y respirar. La comunidad es pequeña pero muy activa, con celebraciones típicas. Durante la semana de Lelia Murabela en julio se pronuncia un sermón marinero en verso, una mezcla de humor, religión y política local. Las fiestas patronales de San Pedro, San Pablo y San Pablín, se celebran con desfiles marítimos, gaitas y comida típica. El asturiano, bable, se escucha en los bares y entre mayores, lo que refuerza el sabor local y auténtico del lugar. Cudillero está rodeado de acantilados escarpados, rutas verdes y playas vírgenes rodean el pueblo. A minutos está la Playa del Silencio, considerada una de las más bellas y tranquilas de España. Rutas de senderismo como el Camino de Santiago del Norte pasan cerca, con vistas espectaculares del mar Cantábrico. En la gastronomía de Cudillero el protagonista indiscutible es el pescado y el marisco fresco, merluza del Pincho, pulpo, calamares. En Cudillero pueden encontrar platos típicos como fabada asturiana, caldereta de pescado, arroz con leche casero. El pueblo está orientado de forma que las casas más altas no tapan el sol a las más bajas. Un diseño naturalista e inteligente. Cudillero es uno de los pocos pueblos asturianos sin calles rectas, aquí todo está adaptado al terreno. No tiene playa urbana, pero en sus alrededores hay joyas naturales escondidas entre acantilados. En Cudillero, el tiempo no se mide por el reloj, sino por el ir y venir de las mareas. Es un lugar donde el estrés se disuelve con el salitre del mar y donde cada calle te abraza con historia y color. Si alguna vez soñaste con vivir frente al océano, en un rincón donde la vida se saborea lento, Cudillero no es solo un destino, puede ser tu próximo hogar. ¿Te animarías a mudarte a Cudillero? ¿Ya la conoces? Déjame tu opinión en los comentarios. Albarracín, Teruel, Aragón. Imagínate vivir en un pueblo que parece sacado de una película de fantasía medieval. Con calles empedradas, murallas árabes y casas rosadas colgadas sobre un cañón. Así es Albarracín, uno de los lugares más mágicos y tranquilos para vivir en España. El pueblo medieval de color rosa que parece detenido en el tiempo. En Albarracín los gastos básicos son muy bajos, comparados con ciudades grandes. El estilo de vida es ideal para quienes buscan desconexión, contacto con la historia y un ritmo de vida pausado.
Es un excelente lugar para retirarse, escribir, pintar o simplemente vivir en paz rodeado de belleza. El color rosa característico es debido a la arcilla rojiza con la que se construyeron la mayoría de las casas. En Albarracín murallas del siglo X rodean la ciudad desde lo alto del cerro. Sus casas colgadas son construcciones adaptadas al terreno montañoso, con balcones de forja, madera y de techos inclinados. En Albarracín las calles son estrechas y laberínticas, perfectas para perderse y redescubrir el pueblo cada día. Albarracín fue fundado en época musulmana como capital de un reino taifa independiente en el siglo XI. Reconquistado por los cristianos en el año 1170, Albarracín conservó gran parte de su urbanismo islámico. Albarracín fue una ciudad estratégica durante siglos y conserva esa esencia medieval hasta hoy, siendo declarada Monumento Nacional en el año 1961. En las fiestas locales como el Pilar, Semana Santa y la Vaquilla del Ángel, la comunidad se une en eventos llenos de folclore. Hay presencia de talleres artesanales, artistas y músicos atraídos por el ambiente inspirador del lugar. La Fundación Santa María de Albarracín promueve cursos y actividades culturales durante todo el año. Ubicado en la Sierra de Albarracín, el entorno es un paraíso natural de pinares, barrancos y manantiales. El río Guadalaviar serpentea a través del cañón que rodea al pueblo. Albarracín está cerca del paisaje protegido de los pinares de Rodeno, perfecto para realizar senderismo, escalada y avistamiento de aves. La gastronomía local incluye productos locales como jamón de Teruel, trufa negra, quesos de cabra y miel artesanal. Entre sus platos típicos se encuentran migas a la pastora, sopas de ajo y ternasco de Aragón. En el pueblo existe un ambiente acogedor en tabernas y restaurantes familiares, con cocina casera. Albarracín es considerado uno de los pueblos más bonitos de España, y ha sido candidato a ser Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su casco antiguo no ha cambiado en siglos, y no hay construcciones modernas dentro del recinto histórico. El cielo de Albarracín es uno de los más limpios de Europa, ideal para astroturismo y fotografía nocturna. Albarracín no es solo un lugar para visitar, es un sitio para sentir. Aquí, las piedras susurran historias antiguas, el aire huele a campo y tranquilidad, y cada amanecer te recuerda que vivir con belleza, calma y propósito sí es posible. Si alguna vez soñaste con un refugio medieval lleno de magia y autenticidad, Albarracín puede ser el hogar que tu alma estaba buscando. ¿Te gustaría caminar por sus calles medievales y vivir en este pueblo? Coméntanos si Albarracín puede estar en tu lista de destino ideal para vivir. Mondoñedo, Lugo, Galicia. Si alguna vez soñaste con vivir en un pueblo donde las campanas resuenan entre nieblas matinales, donde cada calle cuenta siglos de historia y la vida transcurre con calma entre montañas verdes, ese lugar existe. Y se llama Mondoñedo. Un valle verde de piedra, historia y serenidad entre montañas gallegas. El estilo de vida en Mondoñedo es tranquilo, seguro y rodeado de naturaleza. Perfecto para jubilados, escritores, artistas o quienes buscan vivir en paz. Costo de vida en Mondoñedo es bajo, especialmente en alimentación local, servicios y transporte, no necesitas coche dentro del pueblo. Costo de la vivienda también es bajo, especialmente en vivienda, con casas rurales o pisos en el centro histórico. Mondoñedo es uno de los pueblos más económicos de Galicia con calidad de vida elevada. Su joya es la Catedral Basílica de la Asunción, de estilo románico gótico, conocida como la Pequeña Santiago de Compostela. En Mondoñedo las calles de piedra, soportales antiguos, casonas señoriales y plazas silenciosas conservan el encanto medieval. El casco histórico está protegido como conjunto monumental, y ha sido restaurado con esmero, conservando su identidad gallega. Mondoñedo fue una de las 7 capitales del antiguo Reino de Galicia. Su obispado fue uno de los más influyentes de la región, y la ciudad floreció en la Edad Media. En el siglo XIX, Mondoñedo era un importante centro jurídico, literario y eclesiástico. Fue lugar natal del poeta Álvaro Cunqueiro, una figura clave de la literatura gallega del siglo XX. Mondoñedo tiene una fuerte identidad gallega, con fiestas tradicionales como
A San Lucas es una feria de ganados con más de 800 años de historia, una de las más antiguas de Europa. En Mondoñedo pueden disfrutar de celebraciones religiosas, romerías y música tradicional gallega con gaitas. Existen actividades culturales durante todo el año, muchas organizadas por el ayuntamiento y asociaciones vecinales. En el pueblo hay presencia de bibliotecas, museos locales y un teatro histórico. Mondoñedo está situado en el valle del río Masma, rodeado de montes y prados verdes característicos de Galicia. Muy cerca del Camino de Santiago del Norte, que atraviesa sus calles empedradas. Hay rutas de senderismo y ciclismo entre bosques, riachuelos y cuevas, como la Cova do Rei Sintolo, la más grande de Galicia. A solo 30 minutos en coche del mar Cantábrico y playas como la Playa de las Catedrales. La gastronomía incluye delicias tradicionales como empanadas gallegas, lacón con grelos, caldo gallego y pan de Mondoñedo, entre otros. En la región puede encontrar productos como quesos, embutidos artesanales, miel y verduras de la zona. Las tabernas, mesones y panaderías centenarias conservan las recetas de siempre. La catedral tiene un órgano del siglo XVIII aún funcional, que ofrece conciertos durante el año. Mondoñedo fue mencionada por Pío Baroja y Valle Inclán, grandes autores de la literatura española. Mondoñedo posee una de las redes de cuevas más extensas de Galicia, con leyendas celtas y misterios. En muchas zonas se sigue hablando gallego como primera lengua, lo que aporta autenticidad y riqueza cultural. Mondoñedo no es solo un lugar, es un susurro del pasado entre montañas verdes. Aquí, los días fluyen con lentitud, las noches huelen a leña, y las campanas de la catedral marcan el ritmo de una vida sin prisas. Si estás buscando más que un sitio bonito, si buscas raíz, alma y silencio con historia, Mondoñedo puede convertirse en ese rincón del mundo que siempre soñaste habitar. ¿Te mudarías a un lugar así o te gustaría visitarlo? Déjame saber en los comentarios si Mondoñedo está en tu lista para vivir en España. Frigiliana, Málaga, Andalucía. ¿Te imaginas vivir en un pueblo colgado entre montañas, con callejones de piedra, flores en los balcones y vistas infinitas al mar Mediterráneo? Bienvenido a Frigiliana, un rincón andaluz donde la historia se mezcla con la belleza y donde el tiempo se detiene. El pueblo blanco que combina la calma morisca con la brisa mediterránea. Frigiliana combina lo mejor de vivir en la montaña con la cercanía del mar y precios accesibles para su gran calidad de vida. El costo de vida en Frigiliana es moderado con alimentación local y vida sencilla, en viviendas rústicas o pisos con encanto andaluz. Conocido como el pueblo más bonito de Andalucía, Frigiliana es un ejemplo puro de arquitectura mudéjar andaluza con casas blancas con puertas azules o verdes, repletas de macetas y bugambilias. Frigiliana tiene callejones empedrados, escaleras entrelazadas, patios ocultos y miradores al valle del río Higuerón. El barrio Alto o Barribarto es una joya intacta del pasado morisco. Frigiliana fue un bastión morisco durante la Edad Media. Su trazado urbano y muchas casas conservan elementos árabes originales. En el año 1569 fue escenario de la famosa rebelión de las Alpujarras, un conflicto entre los moriscos y las tropas cristianas. Desde el siglo XVII ha sido un lugar agrícola y tranquilo, que recientemente ha atraído a artistas y viajeros de todo el mundo por su belleza e historia. Conserva paneles cerámicos en las calles que cuentan la historia de Frigiliana en versos e ilustraciones. En Frigiliana hay celebraciones coloridas como el Festival de las Tres Culturas en agosto, un evento multicultural que homenajea la convivencia histórica entre cristianos, judíos y musulmanes. Incluye música, teatro, gastronomía y mercados artesanales. Romerías, Semana Santa y las fiestas patronales son típicamente andaluzas. La comunidad es muy activa culturalmente, con residentes de más de 20 nacionalidades. Pueden disfrutar de galerías de arte, talleres artesanales, conciertos y ferias locales todo el año. Frigiliana se encuentra a las puertas del Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, un paraíso para el senderismo y la fotografía. A solo 10 minutos en coche de Nerja y sus playas mediterráneas, de la Costa del Sol. En Frigiliana pueden tener vistas panorámicas del valle, las montañas y el mar, con cielos despejados gran parte del año.
Tiene un clima privilegiado con más de 300 días de sol al año y temperaturas suaves en invierno. En la gastronomía de Frigiliana se encuentran platos como miel de caña artesanal, migas andaluzas, choto al ajillo y productos de la huerta. Destaca el vino moscatel dulce, típico de Frigiliana. Los pequeños bares y terrazas destacan con cocina tradicional y fusiones modernas. En su mercado semanal pueden encontrar productos orgánicos y locales. Frigiliana es uno de los pocos pueblos que aún produce miel de caña artesanal en Europa. No existen semáforos ni cadenas comerciales, todo es local, artesanal y peatonal. Frigiliana ha sido elegido varias veces como el pueblo más bonito de España por plataformas de turismo nacional. Atrae a muchas personas que deciden retirarse o mudarse permanentemente por su ambiente bohemio y relajado. Frigiliana no es solo un lugar hermoso, es una forma de vida. Un lugar donde el tiempo pasa entre jazmines, cerámicas y puestas de sol sobre el Mediterráneo. Donde se respira historia, se vive con sencillez y cada día parece una postal. Si alguna vez soñaste con perderte en un pueblo blanco lleno de paz y luz, Frigiliana puede ser el rincón donde ese sueño se haga realidad. ¿Te mudarías a un pueblo como Frigiliana? ¿Te imaginas vivir en un lugar así? Déjamelo saber en los comentarios. Sepúlveda, Segovia, Castilla y León. Imagínate despertar cada mañana con vistas a un cañón milenario, rodeado de iglesias románicas, aire puro de montaña y silencio histórico. Así se vive en Sepúlveda, uno de los pueblos más tranquilos y auténticos de España, donde la belleza se combina con la paz en cada rincón. Un balcón de piedra sobre el río Duratón, donde la historia y la naturaleza viven en armonía. Su nombre proviene del latín Sepulvedam, posiblemente por una tumba romana encontrada en la zona. Sepúlveda ofrece una calidad de vida excepcional, en contacto con la naturaleza y la historia, sin que tu bolsillo lo resienta. El costo de vida en Sepúlveda es muy bajo en comparación con ciudades. La vida cotidiana se basa en productos locales, mercados de cercanía y bajo consumo energético. Es ideal para jubilados, familias pequeñas, artistas, amantes de la historia y quienes desean desconectarse del estrés urbano. Sepúlveda fue declarado conjunto histórico-artístico desde el año 1951. Sepúlveda está dominado por casas de piedra con balcones de hierro forjado, calles empedradas y plazas porticadas. Monumentos como la iglesia del Salvador del siglo XI es una de las primeras románicas en Castilla. En Sepúlveda destacan sus murallas medievales, las puertas de acceso y el antiguo castillo. La Plaza Mayor es centro neurálgico, donde aún se celebran fiestas y mercados como en la Edad Media. Sepúlveda fue una fortaleza clave durante la Reconquista, repoblada por Fernán González en el siglo X. Tuvo un fuero propio desde el año 940, lo que le otorgó autonomía y privilegios únicos. Durante siglos Sepúlveda fue un importante centro comercial y defensivo, a medio camino entre Castilla y el Duero. Su historia está muy ligada a la trashumancia, la repoblación y la arquitectura religiosa. Las fiestas patronales de San Justo y Pastor en agosto cuentan con encierros, procesiones y mercados medievales. La Semana Santa en Sepúlveda tiene un gran valor histórico y religioso, con pasos tradicionales. Museos como el Centro de Interpretación de las Hoces del Río Duratón o el Museo de los Fueros se encuentran en el antiguo castillo. En Sepúlveda hay actividades culturales durante el año, promovidas por asociaciones locales. A los pies del pueblo se encuentra el Parque Natural de las Hoces del Río Duratón, con sus espectaculares cañones y miradores. Existen rutas de senderismo, kayak en el río, escalada y observación de aves, especialmente buitres leonados que anidan en los riscos. El entorno rural está lleno de bosques de sabina, encina y campos de cereal, muy característicos de la meseta castellana. El plato estrella en Sepúlveda es el cordero asado en horno de leña, famoso en toda la comarca. Otros platos que destacan son judiones, morcilla de arroz, sopas castellanas y postres tradicionales como el ponche segoviano. En Sepúlveda encuentran mesones históricos, donde aún se cocina al estilo tradicional, como hace siglos. Le invitamos a disfrutar de productos locales como pan de leña, quesos artesanos, embutidos y vino de la ribera del Duero cercana. En la Edad Media, se decía que quien poseía Sepúlveda, tenía las llaves de Castilla.
La cueva de los 7 altares, cercana al pueblo, alberga el templo cristiano más antiguo de la región. Sepúlveda no es solo un pueblo, es un eco del pasado castellano, un refugio de silencio entre montañas de piedra y ríos que tallan historia. Aquí, el tiempo camina lento, el aire huele a pan y a encina, y cada atardecer pinta los riscos de oro. Si buscas vivir con calma, rodeado de belleza y verdad, Sepúlveda podría ser ese lugar que tu alma lleva tiempo buscando. ¿Te mudarías a un lugar así en España? ¿Te animarías a conocerlo? Comenta si Sepúlveda te sorprende tanto como a nosotros. Como has visto, España no es solo ciudades vibrantes y playas turísticas. También es tierra de pueblos con alma, con historias milenarias y una calma que transforma. Ya sea que busques jubilarte, trabajar a distancia o simplemente comenzar de nuevo, estos pueblos ofrecen algo que el dinero no puede comprar, una vida auténtica, sencilla y profundamente humana. ¿Cuál de estos pueblos te gustaría visitar o incluso llamar hogar? ¿Te mudarías a alguno de estos hermosos pueblos? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este viaje por los rincones tranquilos de España, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video con quien esté buscando un nuevo comienzo. Gracias por acompañarnos, nos vemos en nuestro próximo destino.